¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple pastor de ovejas pudo convertirse en el rey más grande de Israel? Un guerrero formidable, un poeta talentoso y un hombre según el corazón de Dios, a pesar de sus profundos errores. Esta es la increíble y humana historia del rey David. Nuestra historia comienza en Belén, donde un joven llamado David, el menor de 8 hermanos, pasaba sus días cuidando el rebaño de su padre. No era el más fuerte, ni el más imponente. De hecho, cuando el profeta Samuel llegó buscando al futuro rey de Israel, su propio padre ni siquiera lo consideró. Pero Dios no ve lo que el hombre ve. Mientras los hombres miran la apariencia exterior, Dios mira el corazón. Y en el corazón de David, Dios vio fe, valentía y una devoción inquebrantable. Así, frente a sus asombrados hermanos, el joven pastor fue ungido como el futuro rey. Pero el camino al trono no sería fácil. Israel estaba aterrorizado por un enemigo formidable en los filisteos, y entre ellos, un gigante llamado Goliat, de casi 3 metros de altura, desafiaba a cualquier israelita a un combate singular. Día tras día, nadie se atrevía a enfrentarlo. El miedo paralizaba al ejército del rey Saúl. Fue entonces cuando David, llevando provisiones a sus hermanos en el frente de batalla, escuchó los insultos del gigante. Indignado, no por el miedo, sino por el desafío a su Dios, David se ofreció voluntario. El rey Saúl, escéptico, le ofreció su propia armadura, pero a David le quedaba enorme e incómoda. Él confiaba en algo más poderoso. Armado solo con su honda de pastor y 5 piedras lisas que recogió de un arroyo, se enfrentó al gigante. Goliat se burló de él, pero David respondió con una de las declaraciones de fe más famosas de la historia. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Con un solo tiro certero, la piedra se incrustó en la frente de Goliat, y el gigante cayó. Ese día, David no solo salvó el honor de Israel, sino que demostró que la fe en Dios puede derribar cualquier gigante que se nos presente en la vida. Su victoria lo catapultó a la fama. Las multitudes cantaban: «An Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000». Esta popularidad despertó una envidia mortal en el corazón del rey Saúl. Lo que comenzó como admiración se convirtió en una obsesión paranoica. Saúl, atormentado por un espíritu maligno, intentó matar a David en múltiples ocasiones, arrojándole su lanza mientras David tocaba el arpa para calmarlo. David se vio forzado a huir, a vivir como un fugitivo en el desierto, cazado por el mismo rey al que servía fielmente. Durante estos años de exilio, David demostró una increíble integridad. En 2 ocasiones distintas, tuvo la oportunidad de matar a Saúl y tomar el trono que le había sido prometido. Una vez, encontró a Saúl durmiendo en una cueva, y en otra ocasión, se infiltró en su campamento, pero en ambas, se negó a hacerle daño, diciendo que no levantaría su mano contra el ungido de Dios. Respetó la autoridad divina por encima de su propia ambición. Estos años en el desierto forjaron su carácter, le enseñaron a depender completamente de Dios y compuso muchos de los salmos que hoy nos consuelan, poemas llenos de angustia, fe y esperanza. Finalmente, tras la trágica muerte de Saúl y su hijo Jonatán, el mejor amigo de David, en batalla, el camino quedó libre. Las tribus de Israel se unieron y proclamaron a David como su rey. Su primer gran acto como monarca fue conquistar la fortaleza de Jebús, una ciudad que se consideraba inexpugnable, y la renombró como Jerusalén. La ciudad de David la estableció como la capital política y espiritual de la nación, llevando allí el arca de la alianza, el símbolo de la presencia de Dios. El reinado de David marcó una edad de oro para Israel, unificó a la nación, expandió sus fronteras y estableció un gobierno justo. Era un líder brillante, un estratega militar sin igual y un administrador competente. Bajo su mandato, Israel prosperó como nunca antes. Parecía que el pastor de Belén había alcanzado la cima, un ejemplo perfecto de liderazgo y fe.
Pero es aquí donde la historia de David da un giro oscuro y nos enseña una de sus lecciones más importantes. Incluso los más grandes pueden caer. Una tarde, mientras paseaba por la azotea de su palacio, David vio a una mujer hermosa bañándose. Su nombre era Betsabé. En lugar de apartar la mirada, David cedió a la tentación. La mandó a buscar, se acostó con ella y ella quedó embarazada. Para ocultar su pecado, David cometió uno aún peor. Hizo traer del frente de batalla al esposo de Betsabé, un soldado leal llamado Urías, esperando que pasara la noche con su esposa y así cubrir el adulterio. Pero Urías, en un acto de increíble honor, se negó a disfrutar de las comodidades de su hogar mientras sus compañeros sufrían en la guerra. Desesperado, David envió una orden secreta a su general a poner a Urías en la línea más dura de la batalla y luego retirarse, dejándolo solo para que muriera. Y así fue. David, el hombre según el corazón de Dios, se había convertido en un adúltero y un asesino. Pero Dios no lo abandonó en su pecado. Envió al profeta Natán para confrontarlo. Natán le contó una parábola sobre un hombre rico que, teniendo muchos rebaños, le robó la única oveja a un hombre pobre para dársela a un visitante. David, enfurecido por la injusticia, declaró que ese hombre merecía morir. Natán, con una valentía estremecedora, lo señaló y le dijo: «Tú eres ese hombre». En ese momento, el peso de su pecado aplastó a David. No puso excusas, no culpó a nadie más. Se derrumbó y confesó: «He pecado contra el Señor». Su arrepentimiento fue profundo y genuino, expresado en el conmovedor Salmo 51, una oración que ha sido el refugio de pecadores arrepentidos durante siglos. Dios lo perdonó, pero las consecuencias de sus acciones marcarían el resto de su vida y la de su familia. El hijo que tuvo con Betsabé murió, y su propia casa se llenó de traición, violencia y dolor. Su hijo Absalón se rebeló contra él, usurpando el trono y forzando a David a huir de Jerusalén una vez más. Esta vez, no como un joven fugitivo, sino como un rey anciano y desconsolado. A pesar de estas tragedias, David nunca perdió su fe. Continuó sirviendo a Dios y a su pueblo hasta el final de sus días. Antes de morir, pasó el reino a su hijo, Salomón, el segundo hijo que tuvo con Betsabé, y le dio instrucciones detalladas para construir un magnífico templo para Dios en Jerusalén. Un sueño que a David no se le permitió cumplir por haber sido un hombre de guerra. La vida de David es un tapiz complejo de triunfos gloriosos y fracasos devastadores. Fue un héroe y un pecador, un rey poderoso y un padre afligido. Su historia no es la de un hombre perfecto, sino la de un hombre imperfecto, amado por un Dios perfecto. Nos enseña que no importa la altura de nuestra caída, la gracia de Dios es aún más alta. Nos muestra que el verdadero arrepentimiento puede restaurar nuestra relación con Dios y que Él puede usar incluso nuestras vidas rotas para cumplir sus propósitos. La historia de David es, en última instancia, una historia de esperanza. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras debilidades y errores, podemos buscar a Dios con todo nuestro corazón y encontrar en Él perdón, redención y un propósito eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de una de las figuras más fascinantes de la historia. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.